Hoy ponemos a punto los frenos de una bici de carretera o también conocida bici de ruta. Aunque van ganando terreno los frenos de disco para las bicis de carretera, aún circulan y circularán cientos de miles de bicis por todo el mundo con frenos convencionales a la llanta. Y si hacer que la bici ruede bien es importante, aún lo es más que la bici frene bien por nuestra seguridad, sobre todo. Así que vamos a ver cómo ajustarlos correctamente. Nos puede ocurrir que la bici no frene, o lo contrario, que se quede frenada. Si no frena correctamente, lo primero que debemos comprobar es el estado de nuestras zapatas, porque si estas están desgastadas, el ajuste será prácticamente imposible. Para saber más sobre el desgaste de zapatas y pastillas, no os perdáis el vídeo haciendo clic aquí. En nuestro caso, las zapatas están desgastadas y vamos a proceder a poner unas nuevas y a reajustar la tensión del cable. A la hora de poner las zapatas nuevas, recordad que existen para pista de frenado de aluminio o de carbono. Así que usad las correctas. Mirad cómo queda una zapata de carbono en una llanta de aluminio, llena de esquirlas que dañarán la llanta. Ahora tendremos que fijarnos si la zapata tiene sentido de giro y si es así debemos ponerlas correctamente. Por no alargar el vídeo, la explicación la centraremos en la rueda delantera, pero es exactamente igual para la trasera. Antes de empezar a colocar las zapatas, giramos la palanca que abre el puente para liberar la rueda. Así ganamos espacio para trabajar con más comodidad. Ahora colocamos las zapatas aún con el tornillo flojo y cerramos la pinza con los dedos para aproximarlas a la llanta y situarlas a la altura correcta. Deben de quedar centradas con la pista de frenado, sin sobresalir ni por encima ni por debajo. En cuanto al ángulo de inclinación de la zapata con respecto a la superficie sobre la que pisa, hay que colocarlas paralelas o con una ligera inclinación de medio milímetro en la zona de contacto inicial con la llanta, que es como recomienda Shimano. Una vez que tengamos la referencia tomada, apretamos los tornillos para fijarlas, primero una y luego la otra. Comprobamos que ambas estén a la misma altura y listo. Tras colocar las zapatas, vamos a comprobar que el puente está centrado de forma simétrica y que ambas apoyan sobre la rueda a la vez. Si no es así, vamos a ver que al frenar, la zapata que antes contacta con la rueda la desplaza lateralmente. Tenemos que arreglar esto para que la frenada sea eficaz y evitar daños a la rueda. Si el puente es monopivote, como este, podemos aflojar el tornillo que lo sujeta y girarlo con la mano hasta conseguir que apoyen ambas zapatas correctamente. Una vez que lo consigamos, apretamos el tornillo de nuevo. Si andáis quitando y poniendo la rueda con frecuencia para transportar la bici, por ejemplo, es fácil que tengáis que repetir esta operación con frecuencia, por lo que os recomendamos no apretar el tornillo demasiado para poder hacerlo sin usar herramientas. Si el puente es de doble pivote, la regulación se hace con este tornillo, que desplaza los dos brazos hasta que consigamos la posición adecuada. El siguiente paso será ajustar la tensión del cable. Para ello es muy importante que giremos la palanca de liberación de la rueda devolviéndola a su posición de cierre. Una vez hecho esto, soltamos el cable y vamos a desenroscar el tensor del cable 2 o 3 hilos de rosca para tener margen de ajuste fino después. Ahora apretamos la pinza de freno con la mano y tensamos el cable. Apretamos el cable y ya quedará fijado. La distancia que debemos dejar entre las zapatas y la pista de frenado es de entre 1,5 y 2 milímetros. Y si no hemos conseguido a la primera la distancia ideal, regulamos el ajuste fino para dejarlo perfecto. Para ello, podemos variar milimétricamente el ajuste con el tensor. Si apretamos, se destensa el cable y separamos las zapatas, y al contrario, si desenroscamos el tensor, las aproximaremos a la pista de frenado. Esto nos permite el ajuste fino, pero también ir tensando el cable según se van desgastando las zapatas. En algunos modelos de frenos, normalmente en gama más alta, existen más opciones de ajuste como en estos Ultegra, que constan de estos tornillos que permiten un ajuste de inclinación o este otro que nos sirve para ajustar la tensión de los muelles. Ya tendríamos ajustado nuestro freno y la operación con el trasero, como decimos, sería la misma. Si el problema es que la rueda se queda frenada, puede ser por un exceso de tensión en el cable o lo más probable, porque la rueda no esté bien centrada y provoque roce intermitente con las zapatas. Si es por exceso de tensión, podéis arreglarlo con el tensor o haciendo el proceso completo que acabamos de describir. Si es por el centrado, os invitamos a ver este vídeo en el que explicamos cómo centrar una rueda. Pero si no os animáis a probar, en vuestro taller de confianza os lo solucionarán.
Y para terminar, si habéis ajustado bien todo y sigue sin frenar correctamente la bici o la maneta de freno no retorna completamente, puede ser porque los cables y fundas estén en mal estado. Aquí os contamos cómo solucionarlo. Esperamos que os haya gustado y que ahora vuestra bici frene correctamente, sobre todo por vuestra seguridad. Os agradecemos el me gusta y que os suscribáis al canal. Y nos despedimos, como siempre, con una sonrisa, pero esta vez, en vez de con un chiste, con una reflexión. ¿No os ha pasado que alguna vez, según la luz, os veis más guapos? Pues yo con la luz apagada me veo más guapo. Hasta el próximo vídeo.